Queridos amigos, hermanos, gusto de saludarles y agradecer al Señor que estemos juntos una vez más a través de este medio para compartir la siempre presente, vigente y contextual palabra del Señor. Una de las riquezas que tiene la palabra del Señor, que es actual, es presente continuo, y cada vez que la estudiamos, la leemos, la analizamos, vamos a ir conociendo personalmente al Señor, no lo que otros nos dicen del Señor, sino que el mandato bíblico del Señor es escudriñar las Escrituras, es decir, investigarlas, leerlas, mirar, observar cómo el Señor habló a los hombres y mujeres a través de todo el tiempo y cómo también hoy nos habla a nosotros. El tema central de las Escrituras es el Señor Jesucristo. Y Él dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿podemos hoy día conocer al Señor a través de las Escrituras? Claro que sí. Y a través de la experiencia personal con el Señor también, claro que sí. Bien, les invito para que hoy podamos leer las Escrituras ahí en Génesis capítulo 35, versículos 1 al 5. Reitero, Génesis capítulo 35, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay ante vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. El tema que vamos a comentar en el día de hoy es la casa de Dios. Normalmente en el estudio, en la lectura, en el desarrollo de la revelación sagrada, en las Escrituras encontramos esta expresión, la casa de Dios. El primer caso lo tenemos aquí en el encuentro entre el Dios Todopoderoso que se reveló a Jacob. Más adelante, en segundo lugar, usted va a encontrar cuando Dios le da instrucciones a Moisés para que él construya el templo o el tabernáculo, que es la palabra que se usa, tabernáculo de tienda. Y posteriormente, en tercer caso, tenemos cuando el Señor también le instruye, y David ha dejado todos los recursos para que su hijo Salomón construya el templo del Dios Todopoderoso. Y más adelante encontramos en el Nuevo Testamento esta expresión donde el Señor Jesucristo va al templo a orar. Y allí dice: la casa de Dios es casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Mas ustedes las han hecho cueva de ladrones. Y seguimos hasta las epístolas paulinas, y en el texto también de Hebreos aparece nuevamente esta expresión diciendo que la casa de Dios son o es la iglesia del Dios viviente. Ahora, citando todos esos ejemplos, volviendo un poco atrás al texto que nosotros leímos en Génesis 35, 1 al 5, encontramos varios beneficios, en este caso, de estar en la casa de Dios. El primero es el lugar donde Dios se revela. El pasaje dice que Dios le habló a Jacob, que estaba allá en Siquem, y que hubo un tema bien complejo en esa situación, donde es tópico para abordarlo en otro momento, pero Dios se reveló acá a Jacob y le dice que se levante para ir a Betel. Allí debía
permanecer en ese lugar, y al mismo tiempo Jacob tiene esta inclinación de hacer un altar al Dios Todopoderoso que se le reveló o le habló cuando él dice que huía de su hermano. Es tan preciso el texto donde el Dios le habla, le comenta, le ordena a Jacob que salga de esa región para que se dirija a Betel, y allí es donde el Señor le habló o le reveló anteriormente su voluntad. Le hizo un recordatorio de que el Dios Todopoderoso se había revelado a Abraham, después a Isaac, su padre, y ahora lo estaba haciendo a él. Pero el Señor, en su poder, su sabiduría, en su inteligencia, está dirigiendo los planes de la vida de este hombre para que este hombre sea la persona que más tarde, a través de sus lomos o su simiente, vendrá el Redentor de toda la humanidad. Pero es interesante notar cómo el Señor conoce toda nuestra vida, de dónde hemos huido, qué caminos hemos tomado, cuáles han sido las circunstancias que nos han causado conflictos, qué cosas han sido asertivas en nuestra vida, como es nuestra esposa, qué sentimos en nuestro corazón, los nombres de nuestros hijos, lo que pensamos y todo y mucho más. El Señor es el que se revela, el que nos conoce, el que sabe lo que sentimos, lo que experimentamos, y que está siempre atento a nuestras necesidades. En segundo lugar, en la casa de Dios es el lugar donde Dios limpia a su pueblo. Ahí se involucra a toda la familia. Interesante que el Señor le habla que tiene que quitar los lugares, los objetos que eran instrumentos paganos, donde indudablemente que en esa zona geográfica los pueblos adyacentes o que estaban alrededor donde iba Jacob camino hacia Betel, tenían ciertas prácticas ocultas, malignas, diabólicas, y el autor bíblico usa que practicaban la magia. En el Nuevo Testamento encontramos también en la expansión de la iglesia, en el crecimiento de la iglesia que geográficamente iba avanzando por Jerusalén, Samaria, Judá, y también Pablo por esas regiones de Éfeso, predicando en la palabra. Encontramos allí en Hechos 19, donde también las personas practicaban la magia. Entonces, en el tiempo del pueblo de Israel, históricamente, habían grupos, personas que practicaban la magia. Recuerda el caso del rey Saúl. Samuel había muerto y él va a buscar una adivina, la bruja de Endor, dice el pasaje, para pedir que Samuel lo pueda visitar. Es un caso único, excepcional, donde ocurre este tipo de situación. Pero el pasaje habla, dice que dioses son los que suben y bajan. Esa expresión dioses se refiere a demonios, a espíritu de las tinieblas. Y no es tan fácil el tema ni tan beneficioso la práctica de la magia, de la hechicería o la adivinación. En las Escrituras está prohibido por Dios este tipo de prácticas porque son nocivas, destructivas espiritualmente. Ahora, el pasaje de Colosenses, el apóstol Pablo escribe que Jesucristo triunfó sobre ellos en la cruz, y toda potestad, toda gobernador de las tinieblas, toda obra de iniquidad ha sido vencida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido es muy importante entender cómo la gente de esa época ya practicaba estas acciones ocultas de las tinieblas. En el tiempo que estamos viviendo hoy, hay grupos de personas que todos los días, a través de los matinales, están atentos a la lectura del horóscopo, las cartas, y estas personas saben en el fondo que son instrumentos de iniquidad, instrumentos de las tinieblas,
instrumentos que a través de la adivinación, que son mentiras del diablo, hacen que las personas estén bajo su esclavitud y su poder. El otro día escuchaba a un grupo de profesionales y cómo ellos invitan a veces a las conferencias donde se reúnen a un astrólogo, a una persona que lee las cartas, a una persona que tira los dados o cualquier cosa que haga desde el punto de vista humano, pero en el fondo lo que están haciendo es invocar a los espíritus, a los demonios, para trazarles un camino en el futuro inmediato como en el lejano. Entonces, en el libro de los Hechos, dice la palabra del Señor que estas personas trajeron sus libros, los quemaron delante de todos, y más o menos el precio, de acuerdo a esa época, 50 pesos de plata, en el tiempo de hoy, en el dinero, habla más o menos de 500 a 700 dólares. Sería más o menos como 700, 800 mil pesos hoy día, en ese tiempo. Ahora, la palabra del Señor dice que la iglesia crecía y prevalecía poderosamente en la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, va a crecer y se va a extender y va a ir tomando los lugares que los espíritus, los brujos, los adivinos tienen controlado las mentes de las personas. Porque solo Jesucristo es el que venció la muerte, al diablo y a todas las potestades y lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Eso dice la palabra del Señor. Bien, así que el mismo pasaje de 2 de Corintios, el apóstol Pablo habla de que hay que limpiarse. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hoy día se habla de contaminación atmosférica, pero ¿quién habla de contaminación moral? ¿Quién habla de contaminación espiritual? La Biblia habla acerca de eso. Contaminación moral de la carne, de la inmoralidad. Hoy día hay un avivamiento en un sentido de la sexualidad. Jóvenes a muy temprana edad ya han tenido sexo. La plaga del sexo ante el matrimonio, personas que están casadas tienen sexo con otras personas y ahí se produce la fornicación y el adulterio. Dios no aprueba estas prácticas y el consejo bíblico es a limpiarnos de toda inmoralidad. Y también cuando habla de contaminación del espíritu, se refiere a idolatría. Los dioses paganos que adoraban, en este caso los griegos, como también los romanos, y las culturas del mundo antiguo como el día de hoy, la gente adora a las criaturas antes que el creador. Y el principio bíblico es que Dios es espíritu, dice la palabra del Señor. El Señor Jesús, hablando ahí con la mujer samaritana, también con Nicodemo, dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorar. Dios está presente porque Él es omnipresente. Y allí está el Dios Todopoderoso y tenemos que honrarlo a Él, bendecirlo solamente a Él, porque Él es digno de gloria, de alabanza, porque es el Creador, el Señor, el Salvador y el pronto Rey venidero que viene a buscar a su iglesia. Bendito sea el Señor. Y en tercer lugar, es el Dios que responde. La casa de Dios es el lugar donde Dios responde nuestras oraciones. ¿Cuál fue la situación que en este caso vivió Jacob? Jacob recibió la bendición de su padre Isaac y también de mala forma había obtenido, en este caso, la primogenitura de su hermano Esaú y salió huyendo, arrancando. En ese contexto, lo que hizo y lo que va a hacer más adelante, en este caso Jacob, es hacer un lugar, un altar. Y el altar es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Fue así con Jacob, el lugar donde Dios se encontró con él. O Jacob se encontró con Dios. Dios respondió a sus oraciones. Maravilloso. La oración es un diálogo
una forma, una manera que Dios creó para que su pueblo, sus hijos se relacionaran con Él. La oración no aparece en un libro de ciencias, de matemáticas, de filosofía, no aparece. La oración es un principio espiritual, poderoso en las manos del Señor, porque clamamos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, y Él nos ha enseñado a pedirle, a orar. Pedid y se os dará, dijo el Señor. Clamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Principios. Orad sin cesar, dice la palabra del Señor. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, en el nombre de Jesús. Esa es la forma, la metodología, la técnica que Dios utilizó para instruir a sus discípulos. Él no habló de orar a la Pachamama, de orar a la Madre Tierra, de orar a los árboles, al sol o a los animales. Habló de orar al Padre en el nombre de Jesús. No dijo en el nombre de otro santo, otra persona, no. En su nombre. ¿Por qué? Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Está claro? Está muy claro, hermanos. Bien. Por otro lado, Jacob nos va a decir también que él vivió un tiempo de angustia por esta situación de que salió huyendo de su hermano Esaú. Y una angustia, algunos hablan de que la angustia es un sentimiento de tristeza profundo, es un hecho que produce preocupación, aflicción o ansiedad intensa. Muchas personas están hoy día angustiadas, afligidas por situaciones familiares, situaciones económicas, situaciones de cualquier índole. Pero es el Señor Jesucristo, es el Dios de paz, que puede darnos su paz para que de esta forma podamos caminar tranquilos y quietos en nuestra vida terrenal, espiritual y laboral. También añade Jacob, dice, estando en el camino conmigo que he andado. La mejor compañía, el mejor Señor que podemos tener, que siempre va a estar ahí, es Dios. Dios es nuestro amigo. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mire, ¿quién mejor que Jesús puede cuidar de su vida, de su matrimonio, de su hogar, de sus hijos? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Y luego el pasaje añade que Dios derramó un terror sobre esos pueblos para que así no persiguieran a Jacob y su familia. Hermanos, la casa de Dios somos nosotros, dice Hebreos, y debemos retener la palabra hasta el final de nuestras vidas terrenales. Confiar siempre en el Señor y tener esperanza. Ya más que nunca Dios se ha revelado, nos ha hablado, seguirá hablándonos de diferentes formas y maneras. Se ha revelado a través de Jesucristo y nosotros tenemos que leer su palabra, congregarnos como iglesia, ir a la casa de Dios. Es cierto que la casa de Dios es la iglesia del Señor y la iglesia del Señor la componen todos aquellos que han creído, que han nacido de nuevo, que se han arrepentido y que han ingresado a la casa de Dios espiritualmente. Porque el nacimiento físico es uno, el biológico, pero la Biblia habla de un nacimiento espiritual. Ese es el nacimiento para entrar e ingresar a la casa de Dios. Así que oremos al Señor, bendigamos a nuestro Padre, porque con Él y en su casa tendremos todo y mucho más de lo que necesitamos. Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde.